yo soy ginecólogo obstetra. Actualmente pertenezco al grupo de medicina materno-fetal de la Fundación Santa Fe Bogotá y el día de hoy quiero hablarles de la preeclampsia. Y coloqué esto entendiendo la evolución en los conceptos debido a que este es uno de los temas que a mí particularmente más me gusta. Y yo vengo de una escuela en la cual existen ciertas nominaciones hacia esta entidad en la cual se ha criticado mucho en distintas escuelas. Entonces, realmente me llamó mucho la atención hacer esta revisión para poder yo también entender cómo evoluciona la medicina, cómo evolucionan los conceptos en sí. Y como sé que hay estudiantes, voy a tratar de hacer la clase lo más dinámica que puedo y tratar de resolver las dudas y no hablar tal vez en términos muy prácticos para que se pueda entender para todo tipo de gente en formación. ¿Se está viendo mi pantalla? Yo no estoy viendo. ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? No, Doc, se dejó de compartir ahora. ¿Ahí? Ahí se está viendo. Perfecto. Entonces, me voy a presentar. Yo soy peruano, nací en Lima, Perú, me formé en la Universidad San Martín de Porres, donde egresé como médico general y posteriormente mi formación de posgrado fue en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, en donde hice ginecología y obstetricia por 4 años y 2 años más de medicina materno-fetal. Actualmente soy miembro institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, una institución de la cual me siento muy orgulloso en pertenecer. Y para empezar la charla, les quiero comentar que no tengo ningún conflicto de interés. Esta es una charla netamente académica con el fin de transmitirles algo de conocimiento a todos ustedes y pues espero que les guste. Entonces, uno cuando va a empezar una charla siempre tiene que hablar un poquito de epidemiología, ¿no? Entonces, no los quiero aburrir mucho con esto, pero lo que sí tenemos que saber es que la mortalidad materna continúa siendo inaceptablemente alta. Es extremadamente alta. Y esto es un análisis sistemático de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dicen que los trastornos hipertensivos del embarazo continúan siendo la segunda causa de muerte materna en el mundo después de las hemorragias obstétricas. Y lo más interesante de esto es que muchas de ellas son prevenibles. Entonces, esto es un impacto en la salud pública y es un indicador de pobreza para nuestros países. Es por eso que nosotros nos tenemos que preguntar qué podemos hacer para nosotros poder controlar esto y disminuir la mortalidad materna alrededor del mundo. El 22 de mayo se celebró el Día Mundial de la Preeclampsia e ISUOC nos saca este paper, esta portada de la revista en el mes de mayo, y donde nos mencionan 3 datos extremadamente importantes y que realmente impactan muchísimo. Cada 7 minutos una mujer muere por alguna complicación asociada a la preeclampsia. Cada 7 minutos. 76.000 mujeres mueren al año por preeclampsia y no nos olvidemos que esto es un binomio madre-hijo. 500.000 recién nacidos mueren debido a la prematurez consecuente con que hayamos tenido que desembarazar a la paciente antes del término. Entonces, esto es algo que realmente afecta mucho nuestra salud pública y que tenemos que sí o sí hacer algo. Pero claro, eso es en el mundo. Nosotros queremos saber cómo es que estamos en Colombia. Y en Colombia, pues veníamos muy bien. Si vemos cómo estábamos hace 10 años, estábamos en 70 por cada 100.000 muertes. Y eso ha ido disminuyendo, pero veamos cómo desde que llegó el COVID, en el año 2019, la mortalidad materna empezó a subir y estamos casi otra vez hacia los 70 por cada 100.000. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hemos retrocedido casi 10 años. Y si nos vamos a ver la tabla de abajo, el año pasado la hemorragia obstétrica tendía a ser la mayor causa de mortalidad materna y para el 2021 ya los trastornos hipertensivos del embarazo fueron el número 1. Y no solamente para el año pasado, sino que esto es un boletín de la semana tras semana epidemiológica y podemos ver que los trastornos hipertensivos asociados al embarazo actualmente son la primera causa de mortalidad materna en nuestro país y esta es nuestra realidad. Esto es algo que se publicó en El Colombiano, en donde ya ni siquiera estamos a cada 70 por cada 100.000 habitantes, sino estamos casi en cada 80 por 100.000 habitantes. O sea, estamos peor de lo que estábamos hace 10 o 15 años. Esta es la realidad de nuestro país y esto es a lo que nosotros debemos enfrentarnos el día a día. El Fondo de Población de las Naciones Unidas
nos menciona que 500 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio. Y lo más impactante de esto es que el 98% de estas son prevenibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo si el 98% de estas son prevenibles? Pues sí, cuando uno habla de la ginecología y la obstetricia, uno sabe que trabajar en esto es difícil. Y es difícil porque estamos con dos pacientes, la mamá, el bebé, si son embarazos múltiples son 3 pacientes. Y no solamente eso, sino que a veces nosotros hacemos turnos prolongados, permanecemos cansados, a veces las relaciones interpersonales en el departamento de ginecología no son las mejores. Y no solamente eso, sino que también los centros de salud en nuestro país a veces hay un acceso muy limitado para que las pacientes acudan ahí y todas estas cosas tienden a afectar. Es por eso que existen algunas recomendaciones en donde nos dicen que debemos centrarnos en dos cosas importantes. La calidad, que quiere decir que nosotros deberíamos mejorar los resultados positivos, y la seguridad, que es enfocarnos en disminuir los resultados negativos. Eso es un artículo que yo quise traerlos a recalcar porque habla del síndrome de burnout desde residentes de ginecología y es muy importante porque eso no importa del género, el estado civil, la edad, no importa, sino que ya desde que nosotros nos formamos como ginecólogos, realmente desde que estamos en esta especialidad todo es difícil. Nos estresamos, vivimos cansados, tenemos mayor burnout, tenemos mayor estrés y no solamente esto, sino que desde que estamos en pregrado, los estudiantes que están en pregrado, mucha gente tiende a cuestionar de por qué se está estudiando esto. Y no solamente eso, sino que si vemos las demandas que hay en obstetricia, pues también nos podemos asustar más. Y es por eso que creo que nosotros debemos enfocarnos en trabajar en equipo. Debemos unirnos, unificar conceptos, mejorar la comunicación y realizar una atención oportuna en las pacientes. Si nosotros formamos muy buenos médicos generales, las pacientes van a llegar donde el especialista con una atención de calidad y para hacer un manejo oportuno de las cosas que las pacientes necesitan. Entonces, mi intención de hoy es que todos podamos hablar el mismo idioma y que todos podamos entender a lo que yo quiero llegar con ustedes y cómo es que ha evolucionado este término de preeclampsia y qué es lo que sucede actualmente con eso. Entonces, así como nosotros evolucionamos, la medicina también evoluciona día a día, no lo que conocíamos hace 50, 100 años, es lo mismo a lo que hoy, y es importante poder entender esto. Entonces, cuando uno habla de preeclampsia, pues esta información está desde la antigüedad en algunos papiros, desde Egipto, India, Europa, hace muchísimos, muchísimos años, se decía que la mujer embarazada convulsionaba. Así empezaba, así se interpretan los papiros, así empezó todo, que la mujer embarazada convulsionaba. Y no fue hasta 1619 que el doctor Johannes Barrandov determinó el término eclampsia por el griego resplandor. Y no fue después, casi un siglo después, que el doctor François Boissat de Savage, un médico botánico especialista o interesado en la taxonomía de las enfermedades, dijo, espérense, la eclampsia y la epilepsia deberían ser situaciones distintas porque la epilepsia es algo crónico y la eclampsia es algo que se presenta únicamente en el embarazo o en la paciente que acaba de tener su bebé. Entonces ya este señor distinguió la epilepsia de la eclampsia. Ya casi 2 siglos después, en 1843, el doctor Lieber nos dice que las pacientes que convulsionan tienen una condición albuminúrica, o sea, las pacientes por lo general estaban totalmente dematizadas y cuando llegaban así, convulsionaban. Y no fue hasta 1885 en donde se dieron cuenta que existía la famosa tríada descrita por el doctor Ballantyne, que consistía en hipertensión, albuminuria y edema. Y así es como se empezó a conocer esta entidad. Esto fue en 1885. Y en un momento a otro comenzaron a hablar de un término que se conocía como la toxemia del embarazo. Algunos de nuestros profesores aún incluso hablan de esta terminología. Nefrólogos, internistas, mencionan todavía la toxemia del embarazo cuando quieren hablar de preeclampsia. E incluso se empezaron a estudiar algunas sustancias en las placentas, en la sangre de la madre. Inicialmente pensaron que era un Bacillus eclampsiae, pero se dieron cuenta posteriormente que era un Proteus vulgaris. Y se dieron cuenta que en la placenta también habían toxinas y que esto podía generar de pronto lo que se conocía como la toxemia del embarazo. Y salen distintas publicaciones por el doctor Clifford, en donde ven que la toxemia del embarazo puede estar referida tanto a la preeclampsia, eclampsia, como la hiperemesis gravídica o el hígado graso del embarazo, como lo conocemos actualmente. Pero ¿qué pasa? Ya después de unos años se dieron cuenta en Estados Unidos
de que las pacientes podían presentar presión alta antes de convulsionar. Y miren cómo esto fue hasta 1900. O sea, estamos desde 1600, casi 2 siglos, 3 siglos para que podamos determinar que las pacientes podían estar hipertensas antes de convulsionar. Entonces, desde ese entonces se empezó a ver o a recomendar a las pacientes, pues bueno, empecemos a controlar las tensiones arteriales en estas pacientes embarazadas para poder determinar quiénes son nuestras pacientes de riesgo. Entonces, no hace falta que nos llegue una paciente en estado de embarazo, hipertensa, totalmente dematizada, para que alguien venga y nos diga, mira, esta paciente parece que tiene preeclampsia, sino que son cosas totalmente evidentes en donde uno debería realmente darse cuenta y hacer el diagnóstico. Posteriormente, salen algunas terminologías en ciertos artículos de la presentación atípica o la forma típica de la preeclampsia y viene este síndrome que es el síndrome de HELP, que es a lo que todos le tenemos miedo. Y en este síndrome de HELP, que ya todos conocemos sus iniciales, en donde tenemos hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, se dieron cuenta que no todas las pacientes que cursan con este síndrome tienen hipertensión, sino que el 10 al 15% de las pacientes que hacen síndrome de HELP no desarrollan hipertensión, que las pacientes que tienen eclampsia no son hipertensas. Entonces dicen, ¿cómo así sucede esto si las pacientes no están hipertensas? Y ahí se empezó a determinar esta terminología de la forma típica de la preeclampsia. Incluso, posteriormente, se dieron cuenta que no todas las pacientes que presentaban una hipertensión arterial grave en el embarazo tenían consecuente una proteinuria, sino que veían que pacientes podían estar muy mal, pacientes podían tener disfunción multiorgánica, pacientes podían tener síndrome de HELP y que la proteinuria no era significativa, o sea, que era menor de 300. Entonces, poco a poco, así fue evolucionando la medicina. El doctor Sibay, en el año 2006, junto con la doctora Estela, publican también su artículo de la presentación atípica de la preeclampsia, donde lo estudian un poco más y lo terminan de publicar con mayor detenimiento en el American Journal en el año 2009. Y es una idea que realmente marcó mucho la diferencia en lo que viene a ser el diagnóstico de preeclampsia como lo tenemos actual. Si bien el doctor Sibay lo llamó preeclampsia atípica, él decía, no necesariamente nosotros debemos tener hipertensión más proteinuria para poder hacer el diagnóstico, sino que nosotros podíamos tener hipertensión asociada a síntomas de vasoespasmo, hipertensión asociada a trombocitopenia, o podíamos tener de pronto no una paciente hipertensa, pero sí podía estar proteinúrica, con trombocitopenia, con elevación de enzimas hepáticas, para poder orientarnos hacia una preeclampsia. Entonces, él da estos términos de preeclampsia típica y eso posteriormente las sociedades o las distintas guías internacionales lo empezaron a adaptar. Pero cuando yo hice esta revisión, realmente me di cuenta que en ningún momento mencionan al doctor Sibay en ninguna de las guías, ni desde 1952 hasta las últimas guías internacionales, no mencionan en ningún momento al doctor Sibay. Pero lo que sí hay en cuenta es que desde el año 2013 comienza a cambiar todo eso cuando fue publicado el Task Force americano. Entonces, ¿qué comenzaron a decir? Pues bueno, tomaron la idea del doctor Sibay junto con lo que se venía haciendo desde antes y empezaron a decir cómo se definen los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces vamos a tener dos entidades muy importantes. Primero, esa paciente que es hipertensa gestacional, que es aquella que diagnosticamos con tensiones arteriales mayores de 140-90 y que se presentan después de las 20 semanas. O la hipertensión arterial crónica, que es esa paciente que ya se conocía que tenía hipertensión o es aquella que se presenta desde antes de las 20 semanas. Y que cuando a cualquiera de estas dos condiciones se le asocia una disfunción de órgano, se conoce como preeclampsia o hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Esto está descrito en todas las guías que ustedes quieran ver, en el American College, está en el Royal College, está en las guías NICE, está en las guías FIGO, está en todas las distintas sociedades, es como actualmente se define la preeclampsia. Y les quise traer a resaltar estas definiciones de la FIGO, porque la FIGO muy inteligentemente incluye al bebé. Pues claro, ellos incluyen al bebé, lo cual no hacen algunas otras guías, como un factor de severidad. Entonces ellos consideran que si tenemos una restricción del crecimiento fetal asociado a un trastorno hipertensivo del embarazo, lo deberíamos considerar como una preeclampsia. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Y esto es de pronto más como para los estudiantes en formación que para los residentes, que allá los residentes deben saber cómo funciona esto. Nosotros tenemos estas células, bueno, las pacientes
tienen estas células que son las células del citotrofoblasto, que son las células que van a generar, por así decirlo, las placentas, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Estas células del citotrofoblasto tienen que viajar por toda la decidua, invadir el miometrio y llegar a la parte muscular de estas arterias, que son las arterias espirales, ramas terminales de las famosas arterias uterinas. ¿Por qué es importante esto? Dese cuenta que son como los esteroides de las personas que van a los gimnasios, ¿sí? Para ponerse súper musculosos. Entonces, este citotrofoblasto, al llegar a estas arterias espirales, a la capa muscular, las pone bastante gordas. ¿Con qué fin? Como son vasos de alta capacitancia, si se empiezan a engordar y a tener mayor capa muscular, la resistencia va a ser menor. Sin embargo, cuando hay una proliferación anormal de este citotrofoblasto a través de la decidua y a través del miometrio con el fin de invadir estas arterias espirales o la capa muscular de estas arterias espirales, esas arterias no van a coger la capacitancia que necesitan y van a volverse vasos de alta resistencia. Es por eso que nosotros hacemos un tamizaje de arterias uterinas en la semana 11-14 o en la semana 22 con el fin de determinar el riesgo que las pacientes tengan de desarrollar una preeclampsia o restricción del crecimiento. Entonces, esta es una imagen que yo siempre la traigo a resaltar porque yo considero que en teoría se ve así. Yo pienso esto, este es el mismo actor en dos papeles distintos. Es Christian Bale cuando hizo de Batman en el lado izquierdo, que es como deberían verse las arterias uterinas en un embarazo normal, y este es el mismo actor cuando hacen el maquinista, y así es como se ven los vasos cuando el citotrofoblasto no ha migrado a la parte muscular de las arterias espirales, entonces son vasos que se ven así, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una pérdida de la musculatura de las arterias espirales. Y como ya les había dicho, esto va a ocasionar un aumento de la resistencia. Y si va a haber aumento de la resistencia, va a haber una disminución de la perfusión de la placenta. ¿Y qué va a pasar cuando un órgano está poco perfundido? Pues tenemos una isquemia placentaria. ¿Y todo esto en qué se va a traducir? En una disfunción endotelial. Eso es lo que termina de pasar, una disfunción del endotelio, un daño del endotelio, un endotelio no saludable. Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio endotelial y para esto vamos a tener unos factores que se conocen como los factores angiogénicos y antiangiogénicos, en donde deberían estar equilibrados con el fin de mantener la salud de nuestro endotelio. Eso es lo más importante, la salud del endotelio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un desequilibrio de estos factores, predominando los antiangiogénicos, recordando que los angiogénicos son los que tienen que ayudar al endotelio para ser apto a cualquier tipo de cambios y evitar así la hipertensión, la falla renal y demás. Entonces, ¿adivinen qué? Pues entonces sí estamos ante una toxemia al embarazo. Los factores antiangiogénicos podrían ser considerados la toxemia al embarazo y a lo que nosotros nos estamos enfrentando el día a día. Y esto al final nos va a conllevar a una disfunción endotelial. Estos son unos videos que traje para mostrarles cómo siento yo que funciona. Entonces, el primer video es un video en el cual yo considero que los de azul son nuestro factor de crecimiento placentario, o sea, nuestros factores angiogénicos, que deberían estar así. Deberían estar divinamente corriendo por todos lados, sin que nadie los pare, sin que nadie los atrape, sino que corriendo por nuestro endotelio con el fin de dar una muy buena salud endotelial. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una preeclampsia? Cuando hay una preeclampsia, perdón, se me fue. Cuando hay una preeclampsia, pasa lo siguiente. El factor de tirosina quinasa tipo 1 les dice, ¿sabes qué? Por acá no vas a pasar. Y eso es lo que hace el factor de tirosina quinasa tipo 1 con el factor de crecimiento placentario. Evita el fin de que exista algo más antiangiogénico. Entonces, después de esto, comienzan a salir distintos estudios diciendo, bueno, tenemos estos factores angiogénicos, antiangiogénicos, que eso cómo nos puede ayudar. Pues salen muchos estudios en donde nos dicen, pues sí,
Si hacemos un examen de sangre y calculamos una relación entre este factor de tirosina quinasa tipo 1 y el factor de crecimiento placentario, nos podría orientar hacia qué estamos. Entonces, ya existen algunos valores, de lo cual no quiero entrar mucho en discusión para no complicarlos mucho, pero ya están estos valores descritos en la literatura, ya se hace en el mundo, en donde cuando tenemos menos de 38 esta relación, descartamos preeclampsia. Cuando tenemos entre 38 y 85 en una paciente en la que sospechamos, es bueno hacerle un seguimiento, idealmente en una semana, y cuando ya tenemos más de 85 o más de 110 si la paciente tiene mayor de 34 semanas, la clasificamos como preeclámptica y tenemos que determinar si es que es candidata a maduración pulmonar, sulfato de magnesio y ver hasta cuándo vamos a llevar ese embarazo. Pero no solo nos ayuda para esto se ha estudiado tanto que nos ayuda a determinar el pronóstico de la preeclampsia, determinar o diferenciar las enfermedades hipertensivas del embarazo como la hipertensión gestacional, la hipertensa crónica o la preeclampsia, y las enfermedades renales como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico o las enfermedades renales crónicas. Entonces esto ya ha sido estudiado, esto ya se sabe. Incluso el grupo de Barcelona, del doctor Gratacós, nos dice que sí nos cambia la práctica clínica, que realmente esto impacta. ¿Por qué? Porque si nos lleva una señora en la que sospechamos que tiene preeclampsia, supongamos, nos lleva una paciente con tensiones arteriales en estadio 1, no sé, 135-85, ¿sí? Que no necesariamente está con una hipertensión dada, sino que está con 135-85, que nos llega con sintomatología de vasoespasmo dada por cefalea y le hacemos una relación de estas. Entonces, si nos da menos de 38, ya nos dicen que evitamos hospitalizar a esa señora, la evitamos hospitalizar. Si nos da, como les había dicho, más de 85 o más de 110 y es 34 semanas, debemos considerar la maduración pulmonar y si es una preeclampsia con características o criterios de severidad y más de 34 semanas, considerar finalizar el embarazo. Pero ellos nos dan un valor muy importante y es el valor del 655. El 655 se ha visto relacionado con mayor tasa de óbito fetal, abrupción de placenta y que la paciente se complica en las próximas 48 horas. Entonces, nos dicen que si tiene mayor de 655, nosotros deberíamos considerar finalizar el embarazo si la paciente ya tiene mayor de 32 semanas. Y la famosa preeclampsia atípica, o como me decían a mí, la preeclampsia fucseña, o los que han rotado por San José verán que hablan mucho de esto, en donde yo incluso dando esta conferencia traté de hacer que la terminología cambie, y sino que denominar preeclampsia nada más. Entonces, el grupo de Barcelona también nos dice, existe este tipo de preeclampsia que es la preeclampsia incierta, el ejemplo que les acabé de mencionar hace un rato, en esas pacientes que te llegan y que tú las ves y que al ojo nos dice un cartel gigante, tengo preeclampsia, ¿sí? Esas pacientes totalmente dematizadas, que tienen rubor en la cara, que están con las tensiones ahí como que limítrofes, como que sí, como que no. En estas pacientes nos sirve muchísimo y nos dice que si nos da más de 85 ya esa es una paciente preeclámptica y que deberíamos manejarla como una preeclampsia. Entonces, este tipo de cosas ya están. Y no me las estoy inventando, las guías NICE, que son las guías de excelencia en el mundo del Reino Unido, nos dicen que si nosotros pensamos o sospechamos de que la paciente tenga preeclampsia y tiene menos de 34 semanas, nosotros deberíamos realizar estos exámenes para determinar o ayudar en el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, ¿cuánto nos podemos ahorrar? España dice que se ahorra 2/3 de ingresos. Imagínense, 2/3 de hospitalizaciones, que equivalen a ser aproximadamente 386 euros paciente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería en Colombia? ¿Cuántas veces tenemos nosotros pacientes que las hospitalizamos, les iniciamos maduración pulmonar, les repetimos exámenes seriados todos los días? Porque no sabemos qué va a pasar con esa señora. Y los exámenes cada 24 horas, cada 24 horas, cada 24 horas, y se queda hospitalizada ahí en manejo expectante porque no sabemos qué hacer con esa paciente. Entonces, todo eso es dinero, todo eso es un problema para la salud, la unidad neonatal, la unidad de alta dependencia en un sitio en el que la requiera. Entonces, todo eso realmente es un impacto. Y yo creo que con ese tipo de circunstancias se podría realmente prevenir. Y bueno, nos llegó después en el 2019 este famoso virus que nos dañó todo y nos enloqueció tanto que uno ya ni siquiera sabía cómo colocarse el tapabocas, la gente se empezó a enloquecer y sale este artículo en el British Journal de Ginecología en donde hablaron de un término que decía el preeclampsia-like syndrome. Yo dije, uy,
hablan de preeclampsia típica o un preeclampsia light. Podría ser que estemos ante una preeclampsia típica, pero no, cuando uno revisa ese estudio, realmente se dan cuenta en que el COVID da algo muy similar a la preeclampsia. O sea, todos creo que hemos visto pacientes estochadas con COVID en donde antes de que exista la vacuna, las pacientes hacían síndrome de Hell, preeclampsias severas. Pero cuando hicieron un análisis profundo de esto, se dieron cuenta que realmente no era tan así. Cuando uno realizaba el factor de tirosina quinasa con la relación del factor de crecimiento placentario, no era igual a lo que estamos viendo en preeclampsia. El doctor Reagan Martínez de México está haciendo unos estudios de población latina en el cual se ve que el factor de tirosina quinasa en COVID incrementa, pero el factor de crecimiento placentario no disminuye. En cambio, en preeclampsia, el factor de crecimiento placentario sí disminuye y el de tirosina quinasa incrementa. Entonces, así ellos diferenciaron y se dieron cuenta que realmente no es una preeclampsia, si bien se comporta como tal, por definición como tal, como una preeclampsia, pero ellos determinaron que era una preeclampsia-like porque sí actuaba como preeclampsia, pero que cuando uno les hacía los marcadores no se comportaba así, e incluso veían que si les daban expectancia a las señoras cuando recuperaba el COVID o la respuesta inflamatoria tan marcada que presentaban por esta enfermedad, tendían a resolver la famosa preeclampsia o el famoso preeclampsia-like. Y entonces, ya como para terminar este tema en sí, al final uno siempre se pregunta por qué a veces nosotros hospitalizamos a pacientes hipertensas y el manejo sí nos sirve o el manejo no nos sirve. Yo creo que de pronto ustedes, los residentes, los profes, algunos estudiantes han visto en donde las pacientes requieren 3, 4, 5 antihipertensivos y nosotros decimos, pero ¿por qué no le hace? ¿Por qué no le hace? Pues eso es muy importante porque nosotros tenemos que saber distinguir y entender que hemodinámicamente las pacientes se comportan de forma distinta. Distinta con respecto a su gasto cardíaco, a la resistencia vascular periférica, se comportan totalmente distinto. Entonces vamos a tener dos grupos de preeclampsias. Las preeclampsias de aparición temprana, que se denominan aquellas que son antes de las 34 semanas, y las de aparición tardía. Y hemodinámicamente se comportan muy diferente, y es por eso que el manejo hipotensor no es igual para ambas. Cuando estamos ante una aparición temprana, esas pacientes que llegan con menos de 34 semanas con esas preeclampsias muy severas, son pacientes que por lo general están en un estado muy hipodinámico. ¿Qué quiero decir? Que tienen un bajo gasto cardíaco y una alta resistencia vascular periférica. Entonces, estas pacientes tienden a tener mayor riesgo de disfunción cardíaca. Y son las pacientes que por lo general cuando uno les hace una ecografía a los bebés ya tienen restricción del crecimiento. Entonces, si nosotros vemos esta condición en donde tenemos una paciente con un bajo gasto cardíaco, pues, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar expandir el volumen. Entonces, tenemos que usar o donantes de óxido nítrico o bloqueadores de los canales de calcio. ¿Por qué? Mucha gente entonces ve a estas pacientes que a veces llegan con la betalol, que llegan con crisis hipertensiva y dicen, póngale la betalol, póngale la betalol. Pues el betalol no nos va a ayudar en una paciente que tiene bajo gasto cardíaco, no va a ayudar. O sea, es una paciente que está en rango hipodinámico y si nosotros a una paciente la beta bloqueamos con un bajo gasto cardíaco, pues imagínense, no le va a ayudar en absolutamente nada. Lo que sí nos va a ayudar es cuando tenemos un alto gasto cardíaco y cuando la resistencia vascular periférica es bajo normal. En esas pacientes nosotros vamos a tener una sobrecarga de líquido intravascular por un aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica. Entonces esas señoras son las señoras que tienen que hacer mayor disfunción diastólica, mayor edema pulmonar, y esas son las pacientes que se benefician de la furosemida y de los alfa y beta bloqueadores, como por ejemplo el beta bloqueador. Y esto es algo que ya se ha estudiado, esto es algo que es una realidad y es algo que uno lo ve cuando maneja pacientes complicadas, en donde realmente si nosotros estudiamos la hemodinamia de las pacientes, podemos determinar claramente cómo manejar una preeclampsia y cómo no llenarla de antihipertensivos sin saber qué. Entonces, como yo soy formado en una escuela de San José, nosotros teníamos siempre un protocolo en donde nos decían, si no funciona con nifedipino, póngale esto, si no con esto, y uno metía 5 o 6 antihipertensivos, y yo creo que el deber ser es uno formarse y sabiendo el por qué uno le está poniendo la droga que le está poniendo, y no tener una lista de medicamentos
y simplemente decir, si no funciona, pues pongámosle el que sigue, si no, pongámosle el que sigue. No, sino tratar realmente que para eso estudiamos medicina y para eso hacemos esto, para entender la enfermedad y entender qué cosa le estamos dando a la paciente para ayudarla. Entonces, mi sugerencia, y la sugerencia pues, de distintos especialistas, es evaluar las medidas hemodinámicas. El gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Y dependiendo de eso, individualizar siempre a la paciente y elegir el tratamiento oportuno para poder verificar cómo la paciente mejora. Y eso es algo que ya está escrito y aquí les dejo por si es que lo quieren considerar, tomar una fotico o algo, cómo es que uno lo debería leer para uno elegir el manejo ideal para las pacientes. Esto es un monitor, no tengo ningún conflicto de interés, lo traigo a relucir únicamente porque es el monitor el cual es súper sencillo de utilizar y es donde nos miden el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, tensión arterial y frecuencia cardíaca materna y nos ayuda muchísimo a poder determinar eso. Pero tuve la oportunidad de hablar con el doctor Mauricio Vasco, que es intensivista en Medellín, y él me dijo, pues Tavo, ¿sabe qué? Cuando usted tenga pacientes así, no tenga o no sepa cómo realizar una monitorización materna, pues pídale dos cosas muy sencillas, que están al alcance de todos y que no son ni siquiera costosas. No necesitas no necesitas llenar mi pres, que son unos gases arteriales y un péptido natriurético atrial. Los gases arteriales, vamos a saber que las pacientes que tienen un estado hipodinámico van a tener pues deficiencia de bases de -8, -9, -10, -11, pues van a estar mucho más acidóticas. Y por lo contrario, si tenemos un péptido natriurético atrial, que es ese examen de sangre que uno pide cuando tiene, cuando le llega un paciente con disnea y no sabe si la disnea es de origen pulmonar o de origen cardíaco, y si el péptido natriurético atrial está alto, pensamos que es una falla cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Si nos sale el péptido natriurético alto, también vamos a saber que la paciente está en este estado y el manejo debería ser enfocado netamente a lo que estamos hablando. Entonces, mire qué tan fácil es. Uno no necesita ni siquiera tener una monitorización hemodinámica como tal para poder definir esto. Entonces, yo creo que en esas pacientes en las que tenemos unos estados de tensiones arteriales de difícil manejo, sería ideal tomarles unos gases arteriales, un péptido natriurético y dependiendo de eso, verificar si la paciente está en un rango hiperdinámico o hipodinámico y individualizar el caso para iniciar el manejo antihipertensivo ideal. Entonces, como empecé la charla, mi objetivo es que todos podamos hablar el mismo idioma, que todos podamos entender a qué estamos y que todos manejemos las cosas e identifiquemos las preeclampsias como realmente lo está en la literatura. El doctor Edward Gratacos nos dice, hagan protocolos, trabajen en equipo. Si ustedes entran a la página del Clínic de Barcelona, tienen todos los protocolos gratis, están todo asequible. Y él no nos dice utilicen el mío, no, él incluso nos dice, cada institución haga su protocolo y toda institución debe trabajar en base a los protocolos que tienen en cada institución. Pero ellos incluso ya cuentan en su protocolo con los factores angiogénicos y antiangiogénicos, con la relación del factor de tirosinquinasa tipo 1 y el factor de crecimiento placentario como protocolo en el manejo de todos sus pacientes que llegan con una sospecha de preeclampsia o hipertensión gestacional. Mi invitación es trabajar en equipo. Este es el hermoso grupo con el que yo trabajo, el de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Fundación Santa Fe y con el que me siento muy orgulloso de ser el equipo, que sea mi equipo. Y ya para terminar, los dejo con esta diapositiva también del grupo de Barcelona del doctor Gratacos, en donde nos dice y nos menciona, trabajemos basados en la evidencia, no en la experiencia, basados en la evidencia. Trabajemos en equipo, no nos sintamos cómodos por lo que estamos haciendo. Si la evidencia nos dice una cosa, pues hagamos lo que dice la evidencia y no porque nosotros nos sintamos cómodos, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Estudiemos, hagamos revisiones continuas, actualicemos la información, hagamos protocolos y no resistirnos al cambio. ¿Qué quiero decir? Y esto fue algo que yo llevé a San José con el fin de pronto terminar el término de preeclampsia atípica como tal y que hablarlo como preeclampsia, ¿sí? Porque ya eso está definido y no resistirnos al cambio de que porque aquí no se hace eso, ya llevamos muchos años con eso, a nosotros nos ha ido muy bien con eso, nosotros lo hemos estudiado y ha ido bien. No, sino basarnos en lo que dice el mundo, basarnos en lo que dice la evidencia, basarnos en lo que está escrito en estos momentos. Entonces, pues,
Me despido de ustedes con esta frase un poco cliché de Grey's Anatomy, en donde siempre es un bonito día para salvar vidas para todos nosotros los médicos. Para nosotros los obstetras, siempre es un bonito día para traer vidas. Ha sido un placer atenderlos, darles esta conferencia, pues y muchísimas gracias por la invitación.